El día de hoy de lo que nosotros, quizás hermano, para algunos es algo que no es importante, pues algo que no tiene mucha relevancia, tiene poca importancia para el pueblo gentil. Es acerca del diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo, hermano, es ofrenda. Bíblicamente el diezmo dice que es ofrenda. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no somos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, pues cumplía este mandato, cumplía esta ordenanza. Tampoco no somos judíos, pero sí que somos hijos de Dios. Amén. Porque Dios nos tomó por hijos. Así como el pueblo de Israel, también hay algunos que son sus hijos. No todos. Es el pueblo santo, sí, de Dios, que Dios escogió para empezar o iniciar, hermanos, la vida en esta tierra. Escogió un pueblo de un hombre, de Abraham, escogió para formar una nación tan grande o tan poderosa en espíritu, podemos decir, porque Dios hizo grandes maravillas y prodigios y poderes para ese pueblo y por ese pueblo. Amén. Nosotros no somos judíos netamente, no somos israelitas netamente, pero sí somos hijos de Dios. El pueblo de Israel, hermano, cumple fielmente esto. Cumple con su ofrenda o con su diezmo, porque hemos dicho que diezmo es igual que ofrenda. Amén. Pero nosotros, hermanos, que no somos del pueblo de Israel, no somos legítimamente pueblo de Israel. Israelíes, no somos judíos. Pero ¿qué me dicen ustedes, hermanos? ¿Debemos de cumplir con el diezmo, así como lo hace el pueblo de Israel, o no? ¿Debemos de cumplir o no, hermano? ¿Qué dicen? Hoy en día, hermanos, hay un dilema en esto. Hay muchos pastores, siervos, que predican acerca de no diezmar. Que el diezmo no es bíblico, que el diezmo, hermano, no nos corresponde a nosotros. Eso era para el tiempo de la ley, dice. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Debemos de creer en esta palabra? ¿O no debemos de creer, hermanos, sobre el diezmo? ¿Qué piensan? Creemos en diezmo. Debemos creer en diezmo. Es bíblico. ¿Puedo hacer una pregunta? Como decía usted, diezmo es ofrenda también, ¿cierto? Me dijo que era ofrenda también. Quizás muchos de ellos, los pastores, dicen, ¿no?, que el diezmo no se puede usar para los gentiles, quizás. Lo toman como ofrenda, lo toman eso, ¿no? ¿Estaría bien eso, cierto? ¿O mal? Porque bíblicamente la palabra diezmo significa ofrenda. Pero en el libro de Malaquías el Señor dice: trae todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Amén. El Señor Jesucristo mismo, Él se hizo como ofrenda, como sacrificio, como holocausto. Amén. Entonces, hermanos, si Él se sacrificó, Él fue como holocausto. La ofrenda, o nosotros lo que comúnmente se dice, hermano, del diezmo, pues muchas veces algunos no lo toman esta palabra. Muchas veces algunos quieren negarse a esta palabra, hermanos, quizás porque no estamos en el tiempo de la ley. No estamos, hermanos, ahorita dice que estamos en el tiempo de la gracia. Y como estamos en el tiempo de la gracia, eso ya no nos corresponde a nosotros. Pero sí somos hijos de Dios. Pero sí queremos la salvación. Pero sí queremos la vida eterna. Entonces, hermanos, podemos creer a una cosa y no podemos creer en otra cosa. Si yo les he hablado, hermanos, la palabra diezmo está en la Biblia. La palabra de Dios dice que no quitarás nada de lo que está escrito en el libro de la ley. Y tampoco añadirás nada de lo que está escrito aquí. No aumentarás ni disminuiréis nada de lo que el Señor ha escrito en su palabra. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios, si Dios nos habla, hermano, aquí, y habla justo a los fariseos, porque ellos eran pueblo judío,
Ellos eran un pueblo, hermano, que ellos cumplían con este mandato, porque para ellos fue un mandato a través de una ordenanza. Y lo vamos a ver más adelante. Pues dice aquí en el versículo 42, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. ¿Qué diezmaban? La hortaliza. Amén. Y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. O sea, no cumplían con la justicia ni el amor de Dios. No eran justos, no tenían el amor de Dios. Pero ¿qué dice ahí? Un punto. Y sigue. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Dios. O sea, era necesario, hermano, para ellos diezmar. El Señor no abrogó, no dijo, ustedes ya no tienen que diezmar, sino le dijo, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de ser justos, sin dejar de amar a Dios, sin dejar la misericordia. Era necesario diezmar sin dejar de obrar en el amor, en el servicio, en la justicia a Dios. El Señor no abrogó, como dice ninguna ley, sino dice que Él más bien vino a hacerlo cumplir. Aleluya. Gloria. Entonces, hermanos, si nosotros estamos quizás en un dilema de creer o no creer, de hacerlo o no hacerlo, hermano, la palabra dice que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Si nosotros no somos pueblo gentil, ni el pueblo de Israel, y no hemos recibido este mandato ni esta ordenanza, hermanos, como el pueblo de Israel sí lo recibió, sí fue ordenado para que cumpliese con esto fielmente, cabalmente. Pero a nosotros nadie nos ha ordenado esto. Amén. Nadie nos ha mandado a diezmar. Nadie nos ha dicho diezma. Ni siquiera, hermano, en la profecía el Señor ha tomado esta palabra para que nosotros lo hagamos. El Señor no nos ha ordenado diezmar. No nos ha dado como un mandato hacerlo. Pero hubo alguien quien lo hizo. Un varón gentil, que él no estaba en el tiempo de la ley. Si Jesucristo habló en el Nuevo Testamento, hermanos, en el tiempo que Él estuvo, sobre el diezmo, sobre que era necesario hacerlo. Hay muchos que niegan y dicen, no, el Señor Jesús no habló. El Señor Jesús, eso es para el Antiguo Testamento, no es para el Nuevo Testamento, dice. Pero ese Señor Jesús aquí claramente Él mismo habló que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Vamos a conocer, hermanos, a este varón que no era del pueblo de Israel. Era un varón gentil que Dios trajo de otro pueblo y de su descendencia se formó recién las tribus de Israel. Vamos al libro de Génesis 14:20. Génesis 14:20. Amén. Ahí te lo lea. Amén. Dice la palabra del Señor. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Acá Abraham se había encontrado con un sacerdote del Dios Altísimo. Lo habla en el versículo 18. Y pues este sacerdote Dios a través de este sacerdote bendijo a Abraham. Entonces dice que entregó tus enemigos en tu mano.
¿Por qué? Porque Jehová lo había librado a Abraham. Y Abraham, en agradecimiento, ¿qué hizo? Dice, dio los diezmos de todo. Amén. De todo lo que él poseía. Sabemos, hermanos, que Abraham se hizo un hombre muy rico. Tenía muchos ganados, tenía muchos siervos. Era un hombre muy rico, muy pudiente, con muchas posesiones. Y él dice que entregó o dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque Dios lo había guardado, porque Dios había cuidado de él, porque Dios le había librado de sus enemigos. Amén. Entonces, hermanos, Abraham estaba en el tiempo de la ley, estaba cuando Dios dio las ordenanzas de la ley, o era Abraham. ¿De dónde vino Abraham, hermano? Tierra de Ur de los caldeos. ¿Era pueblo de Israel? No. Amén. Era un pueblo gentil. De ahí escogió el Señor para formar una nación santa, un pueblo escogido, y luego se formó el pueblo de Israel. Amén. Entonces, podemos entender, hermanos, que Abraham fue quien empezó con el diezmo. Si aún, hermanos, nosotros vemos en Caín y Abel, ellos también daban su ofrenda. Amén. Sabemos que Caín aún dio lo feo de sus cosechas. Lo último. O cómo habrá sido, no lo que él dio. Pero Dios no lo aceptó. Y en cambio Abel dio el mejor de su ganado, de lo que él tenía. El mejor corderito, la mejor ovejita. Amén. Entregó a Dios. Quizás, hermano, este tema es muy, pero muy, hermano, para ustedes. Muchas veces, hermanos, como dicen algunos, nos duele cuando nos tocan la bolsa. O duele cuando nos tocan el bolsillo, hermanos. Pero no les hablo esto, hermano, para que ustedes lo hagan, sino porque lo está en la palabra del Señor. Y pienso yo que si está en la palabra del Señor, se debe de predicar. Pienso yo que Dios no inspiró por gusto esta palabra. Aleluya. Pienso Dios, hermano, que el Espíritu Santo no habló a estos hombres, como es en la palabra que es inspirada por Dios, a diferentes hombres. Creo que no, esta palabra, hermanos, no puedo decir que no es importante ni irrelevante, porque es importante porque está aquí en la palabra de Dios. No me estoy saliendo ni fuera de esta palabra, sino aquí está, hermanos. Y ustedes mismos lo están leyendo. Vamos a ver ahora. Abraham, como él fue librado de las manos de sus enemigos, dio el diezmo de todo. ¿Por qué? Porque él propuso en su corazón. El príncipe, el rey Salem o cualquiera otro no le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Tienes que dar el diezmo de todo lo que tú tienes. A él nadie le dijo. A él nadie le enseñó. Pero a nosotros nos están enseñando. Nos están hablando. Amén. Pero a Abraham nadie le enseñó, sino que él propuso en su corazón hacerlo. Porque nació de su corazón, hermano. Y creo que como gentiles, así como Abraham fue gentil, debemos de seguir su ejemplo, de proponernos en el corazón, no como una orden, no como un mandato, hermanos, porque sí fue un mandato para el pueblo de Israel, pero no para nosotros. Vamos a ver a otro varón que también hizo lo mismo y fue de su descendencia. Vamos a ver a Jacob en Génesis 28:22. Génesis 28:22. Voy a leerlo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quizás Jacob escuchó hablar de esto a su abuelo Abraham, o quizás a Isaac lo hacía,
siguió el ejemplo de ellos. Pero Jacob dijo, y de todo lo que me dieres. Nosotros, hermanos, ¿cuánto hemos recibido de Dios? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré a ti. Hermanos, ¿cuántos recibieron ustedes su bono? ¿Cuántos? ¿A cuánto le dieron su bono? ¿Y cuántas veces? ¿Y apartaron eso, hermanos, para el Señor? Dice Jacob, ¿qué hizo? Aún no estamos en el tiempo de la ley para que me digan, sierva, eso es en el tiempo de la ley. No, todavía no llegamos a ese punto. De todo lo que me dieren, de todo lo que nosotros recibimos, hermanos, dice, lo dijo Jacob. Él dijo eso. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuánto? Por eso le decía, cuánto nos ha dado el Señor. Cuánta bendición hemos recibido, hermano, en este tiempo de pandemia. Yo aún, hermano, teniendo quizás un sueldo, recibí ese bono. ¡Gloria a Dios! Algunas profesoras no lo recibieron, pero el Señor me dio para mí. Y se equivocaron. Pero el Señor me bendijo con eso. Y yo, como Él me bendijo, yo también le supe bendecir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque, y hermano, esto no es para jactarse ni nada, hermanos. Porque así como Él me bendijo, también yo le bendije. Entonces, uno cuando decide hacer, hermanos, proponerse esto en el corazón, hermanos, yo sé que no es en vano. Sé que Dios, hermano, es fiel. Aunque yo no sea fiel, pero Dios es fiel. Aún Él tiene misericordia, hermanos. Y me bendijo con esto. Aun cuánto hemos sido librados, hermanos, de esta enfermedad, de este virus, porque Dios nos ha guardado, nos ha sanado, no nos ha llevado, como eso, hasta el punto de irnos a un hospital. Aún a pesar de todo eso, hermanos, de recibir aún bendición en ese tiempo que no había ni trabajo, que no podían ni trabajar, hermanos, que no podían salir de sus casas. Recibieron esta bendición, pero quizás nadie supo corresponder o nadie fue agradecido con Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Es muy hermoso lo que Jacob dice, ¿no? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cómo sería el diezmo, hermanos? ¿Qué es el diezmo? Como decía, es una ofrenda. ¿Cómo sería? Si tú ganas 100 y eso le corresponde a Dios. El diezmo viene de 10. Amén. 10%. Amén. El diezmo viene de 10%. Amén, hermanos. Desde el momento que yo me convertí al Señor, allá en la iglesia donde congregaban las asambleas de Dios, hablaban de esto, no hablaban del diezmo. Predicaba del diezmo al pastor. Y yo lo entendí, hermano, y lo comprendí, no como una enseñanza o no como una orden que nos daba la hermana o el pastor. Y justo hablaba una hermana que decía, si todo lo que uno tiene es gracias a Dios, aún la chompa, aún el zapato, aún lo que tú tienes, hermano, es de Dios. Si nosotros, dice, si Dios nos cuesta tanto desprendernos de algo que no es nuestro, decía ella, tanto les cuesta, hermano, desprenderse de algo que no es suyo. Si todo lo que tenemos es gracias a Él. Si todo lo que tenemos porque Él nos ha dado. Y predicaba el pastor y predicaba, hermanos, casi, bueno, lo hacía sí regularmente, no siempre, pero lo hacía.
Y bueno, desde el momento, hermano, que escuché esta palabra, hermanos, pude entenderlo. Y de ese momento, hermanos, he cumplido con esto. Pero no lo hago como una ordenanza, hermanos, sino porque yo propuse en mi corazón, aun de todo lo que Él me diere, aun de todo lo que yo reciba, hermanos, darlo. Así sea 10 soles, así sea 50 soles, así sea 200 soles, hermanos, darlo para el Señor. Y hasta ahora lo he cumplido. Desde el momento que yo me convertí en una iglesia evangélica, no aquí, sino en otro pueblo, he cumplido con esto, hermano. Pero porque yo propuse en mi corazón. No porque me habían obligado, no porque me exhortaban, diezma, 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 no. Sino porque yo decidí en mi corazón hacerlo. Vamos a ver, hermanos, ahora esto en el tiempo de la ley, en las ordenanzas de Moisés. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es, dice, hermanos? De Jehová. Dice que el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, así como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. No solamente, hermanos, ellos diezmaban de todas las posesiones que tenían, sino aún del fruto de tu tierra, aún de los frutos de los árboles, de las cosechas. Y decía que era de Jehová es. Entonces, ¿a quién le pertenece el diezmo, hermano? ¿Le pertenece a ti o a quién le pertenece? A Jehová le pertenece. Amén. Vamos al versículo 34. Ahí podemos entender que el diezmo es un mandamiento. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Si en el versículo 30 me dice el diezmo de la tierra, del fruto de la tierra, de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y en el 34 me dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. Porque en el libro de Levítico, hermano, están todas las leyes establecidas, todos los mandatos, las ordenanzas. Si ustedes se ponen a leer el libro de Levítico, van a encontrar diferentes leyes, ordenanzas, mandatos que Dios ordenó a Moisés para que ordenara a ellos, a todo el pueblo de Israel, ellos siguieran estas leyes. Entonces aquí encontramos, hermanos, recién el diezmo en el tiempo de la ley. ¿Sí? ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas 31:5. Segunda de Crónicas 31:5. Segunda de Crónicas 31:5. ¿Me siguen? Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Punto y coma. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Qué hacía, hermano, los hijos de Israel? Traían sus primicias de trigo, de vino, de grano, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Amén.
Y dice que asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. De todas las cosas que ellos tenían, hermanos, que daban el diezmo. El diezmo. Amén. Amén. Eso era el pueblo o los hijos de Israel. Vamos ahora, hermanos, a Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. Malaquías. Amén. Señora sierva. Dale, hermano. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas. Amén. En el versículo 7, 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En el versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén, hermanos. ¿Cuántos somos ladrones? ¿Cuánto le hemos robado al Señor? Muchas veces. Si la palabra de Dios está aquí, hermanos, también puede aplicar para nosotros esta palabra, o solamente va a aplicar que tengas salvación, que tengas vida eterna, que tengas bendición, que vas a ser un pueblo, que eres mi pueblo amado, con amor eterno te he amado. Solamente esa palabra podemos recibir, hermanos, o vamos a recibir también esta palabra. También, hermanos. No hay que, hermanos, justificarnos en nada. Si Dios nos dice esto aquí, esto allá, esto está aquí en la palabra del Señor. Vamos al número 9. Y quizás no nos agrade mucho. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué nos dice el Señor, hermanos? ¿Quiénes son aquellos que han robado? Malditos sois con maldición. ¿O te gusta solamente que te diga bendito eres entre las naciones? ¿O solo que te gusta que te diga, hermano, te amo con amor eterno? Si somos hijos de Dios, hermanos, esta palabra también va para nosotros. ¿Eh? No solamente el pueblo de Israel, hermanos, puede recibir esta palabra, sino también nosotros que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y como también, hermanos, hemos recibido salvación, perdón del Señor. Nos ha perdonado, hermano. La misericordia de Dios, no solamente, hermano, hemos recibido esto, sino también tenemos que recibir esta palabra. Porque muchas veces muchos se niegan a esta palabra, hermano. Muchos pastores, evangelistas, predican y dicen que esto ya no es para nosotros. O sea, sí, bonito que sea la salvación, sí, para nosotros. Solo la vida eterna nada más para nosotros. Pero el diezmar no. Qué bonito es solamente, hermano, recibir lo bueno o la bendición de Dios
Y muchas veces negarnos a las cosas que nos cuesta desprendernos de algo que no es nuestro. Si aún, hermano, la vida que tienes ahora no es tuya, sino de Dios.